2024. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue generando preocupación a nivel mundial. La semana pasada hubo diversas declaraciones y acciones a nivel militar que han reabierto el temor de que este conflicto escale a algo aún peor incluso de lo que ya hemos podido constatar en estos 3 años casi de guerra desde que comenzara esta invasión rusa en territorio ucraniano. Bueno, para conversar respecto de las implicancias de los últimos acontecimientos, saludamos a esta hora de la mañana al doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y parte ya formal de esta radio Universidad de Chile, porque usted lo puede escuchar todos los martes a las 4 de la tarde en el programa La Vuelta al Mundo, el profesor Gilberto Aranda, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Un placer estar nuevamente en la que siento como mi casa, Radio Universidad de Chile. Saludos a las y los auditores. Sí, profesor, bueno, el gusto por supuesto es siempre tenerlo acá en todos nuestros espacios y en este caso para preguntar respecto o conversar respecto de los últimos acontecimientos que han ocurrido en este conflicto. Quizás el más llamativo, por lo menos de los últimos días, es este lanzamiento de un misil que sus características todavía no están muy claras cuáles serían, pero que desde Rusia han bautizado como Oreshnik, si no me equivoco ese es el nombre clave que le han dado a este misil y que vendría a suponer una suerte de cambio en el curso que ha tenido este conflicto. Preguntarle en primer lugar respecto de este hecho puntual y por qué es tan importante o por qué es tan peligroso lo que pasó durante la semana pasada. Oreshnik, que puede ser traducido como el avellano. Creo que la semana pasada tuvimos o vivimos una escalada probablemente medida y calculada, pero escalada al fin, en lo que es el desarrollo de un conflicto que ya se extiende por más de 1000 días, algo más de 2 años y medio, y que de alguna manera está marcando nuevas cotas, nuevas cimas respecto de la posibilidad de una negociación inminente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Lo dijo en todos los tonos, vamos a certificarlo si es así, que en 24 horas culminaba o lograba un acuerdo entre las partes Rusia y Ucrania. Por lo tanto, tenemos que leer sobre todo los hechos de la semana pasada que comenzaron el domingo ya antepasado, a la luz de esta nuevo habitante de la Casa Blanca que tiene interés en presionar para lograr acuerdos. En esa dinámica de dejar en un mejor pie a Ucrania, que en los últimos meses, quizás casi un año, ha ido perdiendo terreno en lo que es el teatro de operaciones, Joe Biden primero autoriza el uso de misiles tácticos a 300 kilómetros internándose al territorio ruso. Posteriormente vienen los decretos de actualización de la doctrina de defensa nuclear rusa y este artilugio, este ingenio bélico, el día jueves, con lo que las noticias nos dicen que es un nuevo proyectil originalísimo. La inteligencia occidental, en cambio, dice que la verdad es una versión reformada y mejorada de un misil intercontinental que se ha transformado en uno de mediano alcance. ¿Qué es lo que tenemos que poner ojo? Uno, que aquí hay destinatarios, es una guerra por delegación, pero hay otros destinatarios. Este misil que alcanzaría 5.500 kilómetros de distancia se usa con una distancia de 1000, apenas de 1000, es decir, podríamos ser, es usado de manera ineficiente, pero esto es calculado. Es una notificación a los aliados de Estados Unidos, a todas las capitales europeas, que puede llegar este misil a cualquiera de esos lugares. Y dos, lo anterior, que es la autorización de uso de misiles tácticos por parte de Estados Unidos a Ucrania, tiene que ver también con un recado a Norcorea, que ya ha desplegado entre 10.000 y 11.000 tropas en el frente ruso-ucraniano. Por lo tanto, en ese contexto podríamos decir que tuvimos una escalada, pero a mí me parece que todavía es una escalada con medición y cálculo. Uh-huh. ¿Cuánto más podría crecer esta escalada? Porque de aquí a que asuma Donald Trump todavía nos quedan unas cuantas semanas. Ya en enero debiese asumir formalmente el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero en este mes pueden pasar muchas cosas. ¿Hasta cuándo podría escalar este conflicto? Sí, el 20 de enero, lo que nos da menos de 2 meses para la llegada de
de Donald Trump a la Casa Blanca, bueno, las señales son muchas veces confusas, particularmente para la opinión pública. Yo entiendo que hay un miedo que se instala cuando varios actores empiezan a hablar de Tercera Guerra Mundial o de guerra nuclear, un tema que sí he usado reiteradamente en varios conflictos de la Guerra Fría, y que olvidan que también aquí hay un lenguaje de amenazas que buscan de alguna manera una disociación nuclear mutua. Y en ese contexto es que a mí me parece que las recientes declaraciones de Vladimir Putin respecto a ordenar la fabricación en serie de este misil no mejora la tensión mundial, pero recordando que todo se trata también de la posibilidad de una negociación y todos quieren estar en mejor pie. Puede escalar, por supuesto, el peor de los casos, y yo no lo descarto, pero lo veo lejano, algún tipo de intercambio más directo. Yo pienso que sería suicida usar armas nucleares de carácter incluso táctico. Es un eufemismo cuando hacemos distinciones entre tácticos Ujú. y armas nucleares estratégicas, porque las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki hoy día serían tácticas y dejaron una calamidad, un horror en esa parte del mundo. Yo me imagino que no llegará a aquello, pero por supuesto que podemos seguir viendo ingenios que renovados, mejorados, nuevos, con capacidad de destrucción, eh, pero con mucho cuidado, hacer punto. Cualquier paso en falso puede llevar a una escalada no deseada, distópica por todas las partes. Ujú. Precisamente respecto de un aspecto que usted comentaba, profesor, le quería preguntar, ¿quién llega en mejor pie a esta eventual negociación que se podría dar en un futuro inminente? Hoy día es Rusia. ¿M? Tuvimos un conflicto que originalmente estuvo muy lejos de la planificación estratégica rusa, no logró derrocarse al gobierno ni cambiar rápidamente en una operación así llamada relámpago. Estoy casi pensando en la Wehrmacht alemana de la Segunda Guerra Mundial, pero esta se utilizó como operación militar especial y se pensaba que iba a durar unos días o semanas. Eso no fue así, ha sido un conflicto prolongado que se ha basado en la capacidad de resistencia nacional ucraniana, pero también en el suministro de armas por parte de Occidente, Estados Unidos y los países de la OTAN. Enseguida tuvimos una contraofensiva que pareció muy promisoria originalmente desde el otoño del hemisferio norte, el 2022, que de alguna manera produjo efectos hasta 2023. Yo diría que desde fines de 2023 hasta la actualidad, es decir, más de un año probablemente, hemos visto que la iniciativa ofensiva y estratégica está por parte de Rusia en algunos lugares del Donbass, avanza a 200, 300 metros diarios. Por lo tanto, hoy día los vientos corren a favor de Rusia. No obstante, hay algunos mecanismos que se han usado con múltiples sentidos para mejorar esa posición ucraniana. Una es la decisión de Ucrania de invadir Kursk y llevar la guerra hasta Rusia, donde todavía están, no lograron distraer recursos, pero los deja mejor posicionados para una negociación. Y por otro, el lanzamiento de estos misiles tácticos de origen de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que también los deja en un cierto nivel mejor para la negociación, pensando que el significado es que también pueden infligir daño, causar daño a Rusia. Ujú. Profesor, y en ese sentido, por así decirlo, en la mesa de negociaciones, con el mapa ahí sobre la mesa, ¿qué podría o qué estímulos tendría Rusia para poder ceder parte de lo ya ganado, ¿no? Porque imagino que para Occidente llegar a un acuerdo de paz que involucre mantener el frente, por así decirlo, tal cual como está hoy en día, no debiese ser algo que sea lo ideal, ¿no? En un proceso como este. Obviamente se va a querer ganar algo, pero Rusia no tiene muchos estímulos para ceder más allá de esta invasión que ha hecho Ucrania en parte del territorio ruso. ¿Por dónde pasa precisamente ese juego, que ese juego entre comillas, obviamente, que se podría dar entre Occidente, en este caso la OTAN y Rusia? Este juego, como ha dicho usted, tiene múltiples hilos y claramente hoy día Rusia tiene menos estímulos que hace un año y fracción atrás para llegar a un tipo de acuerdo que se escape a sus condiciones. Rusia presentó en marzo del 2023 y lo renovó en septiembre en Estambul un plan de paz que hablaba, que no lo conocemos al detalle, pero sabemos que hablaba de la neutralización efectiva de Ucrania, es decir, que no ingresara nunca a la OTAN.
ni que se instalaran armas de Occidente en su territorio. Pero también sabemos que en el intertanto han ocurrido otras cosas, como la anexión de 5 regiones. Crimea, que ya la tiene hace tiempo, yo realmente dificulto que Rusia la vaya a soltar. El Donbass, que también me parece parte de lo mínimo exigencia que va a hacer Rusia, Donetsk y Lugansk, pero además sectores de Gerson y Zaporilla, que son los que podríamos decir envuelven a la península de Crimea. Es decir, se anexó 5 regiones desde el 2014 a la fecha y ha tenido avance, además del Donbass, y controla parte de Zaporizhia y parte de Gerson. En ese sentido, es muy probable que el presidente Trump presione para que parte, si no todas, de estas ganancias territoriales se queden con Rusia, lo que mermaría y también amputaría parte importante del territorio ucraniano. Por eso no es fácil. Yo no descarto que también presione a Rusia a través de la posibilidad de armar a forma aún más contundentemente a Ucrania, pero veo más probable lo primero que lo segundo, y en cualquier caso me parece que lo que se va a amputar es la soberanía de Ucrania, la capacidad de decidir con quién se quiere asociar un futuro, particularmente en el área estratégica. Podría ser que se le permitiera ingresar a la Unión Europea o que se acuerde dejarle esa opción, pero que forme parte de la OTAN, yo lo veo muy difícil que lo consienta Rusia a estas alturas. Y definitivamente esto era parte de lo que había que hacer desde un principio. En eso a pesar de que reconozco que Rusia ha sido quien ha invadido territorio ucraniano, Rusia tiene un punto que venía pidiéndose mucho tiempo que la OTAN no se ampliara hacia el este y que se desmilitarizara, hubiera un compromiso de desmilitarización de Ucrania y eso no ocurrió y nos trajo a esta guerra. Eso pudo haberse compactado en algún momento. No lo fue así y lo más probable es que desemboque en esta cuestión en algún momento. Ujú. Profesor, a propósito de la OTAN, ¿en qué pie podría quedar esa organización? Porque claro, se habla mucho respecto del rol que pueda jugar Donald Trump a la hora de, entre comillas, destrabar este conflicto. Pero la OTAN va a quedar en una situación, por decirlo de alguna forma, bastante incómoda con Donald Trump al mando de los Estados Unidos. ¿Qué se espera para esa organización? Lo que intentará Donald Trump, no solamente respecto a la OTAN, sino que focalizado en la guerra de Ucrania, es eh, mermar los recursos que entiende se desvían hacia otros lugares y que no son utilizados en Estados Unidos. Es decir, lo que quiere básicamente es bajar el presupuesto militar que va a, de alguna manera, ser parte de la OTAN y hoy particularmente a Ucrania. Eso es lo que pretende. Por lo tanto, eh, cualquiera de sus iniciativas, ya sea en el ámbito de esta organización defensiva de la Guerra Fría que se ha prolongado hasta el día de hoy, y concretamente la participación de Estados Unidos en forma indirecta como, como, mm, como actor principal en el suministro de armas a Ucrania, todo aquello va a quedar supeditado a las prioridades que el presidente Trump va a enunciar, lo que significa es que vamos a ver un corte probablemente de recursos en un tiempo más bien, yo diría, breve. Por supuesto que la OTAN, donde destina casi un 4% o algo menos de un 4% del presupuesto militar, va a sufrir también ese corte. O sea, la, la orden o la decisión más bien de Estados Unidos es comprometer a los estados europeos que eleven sus presupuestos militares de defensa para que de alguna manera sostengan mancomunadamente ese edificio que es la OTAN. Si no, tiene poco interés en aquello. Esto es expresión también del mundo unilateral. Tenemos de alguna manera un regreso al periodo de entreguerras de Estados Unidos. Fíjense, regresamos casi 110 años atrás, cuando la política era básicamente aislacionista y no había compromiso con ese pilar gemelo definido de la Guerra Fría, que es Europa Occidental. Estamos un poco regresando a aquella, y la OTAN, que es el mayor poder bélico sobre la Tierra, también de alguna manera queda en entredicho por esta cuestión. Ujú. Estamos conversando con el profesor Gilberto Aranda a esta hora de la mañana respecto de los últimos acontecimientos en torno al conflicto entre al conflicto entre Rusia y Ucrania. Profesor, si bien no es seguro que este conflicto vaya a terminar en el corto o mediano plazo, hay una
suerte de sensación, ¿no? Podríamos decir en el ambiente de que esto podría decantar a lo mejor en un fin de las hostilidades, pero no hay mucha seguridad al respecto. Pero sí se ve más cercano que, por ejemplo, a lo que estaba hace un año atrás. Se ve más cercano el fin del conflicto respecto de lo que estaba hasta hace un año. Pero una vez firmado, por así decirlo, el acuerdo, el decreto, el papel, ¿de qué manera se recomponen las relaciones? ¿De qué manera Rusia, por ejemplo, se reinstala en el sistema internacional más allá de lo que es su bloque? ¿O de qué forma se recomponen las relaciones entre Occidente, Rusia y sus aliados? O lo que vamos a ver a futuro es una suerte de nueva guerra fría en el cual en el papel no hay ningún conflicto, pero las relaciones entre ambos bloques estén completamente estancadas. ¿Cómo prevé que se pueda dar ese escenario? Lo primero que quisiera decir ante su pregunta es que yo tengo la impresión que yo entiendo que cuando aparecen hechos relativamente nuevos o cisnes negros necesitamos ver con retrovisor. Yo mismo utilizo toda esa materia prima que suministra la historia para hacer análisis, lo considero imprescindible, pero de alguna manera, si bien creo que es imprescindible, no puedo pensar que los hechos se repliquen exactamente uno a otro. Eh, 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 la historia no se repite, sino que rima. Para tener Guerra Fría necesitaríamos una confrontación más directa entre Estados Unidos y China, que es la otra superpotencia, la otra potencia, probablemente no al mismo nivel ni militar, pero económicamente a la par que Estados Unidos. Necesitaríamos algo como eso no es lo que tenemos. Tenemos más bien regionalismos que se afirman, que quieren ser hegemónicos en sus regiones y que molestan a los hegemonismos globales, como en el caso de Estados Unidos. Creo que un poco se ha abusado de esta imagen de Guerra Fría y lo cierto es que tampoco la descarto porque en realidad el gran adversario de Trump es China. Está obsesionado con China. Y ahí eso podría adquirir otros ribetes que hoy día no palpamos. Respecto de Rusia, es sabido que Trump tiene un mejor acercamiento, una mejor aproximación con el presidente Putin. Esto no equivale a relaciones completamente cordiales, pero a partir de varias bibliografías que hemos tenido acceso, como la de Bob Woodward, Guerra, el último libro, la verdad es que hubo relaciones bien importantes, incluso envío de pruebas de COVID, etcétera. Una cuestión que se hace con aliados muy cercanos. Yo no estoy diciendo que Rusia va a ser aliado, pero evidentemente se espera que haya una mejor relación con Trump que con la que hubo con la administración Biden. Ahora, respecto de Ucrania, las relaciones ruso-ucranianas me temo que van a quedar severamente dañadas por largo tiempo, independiente del acuerdo al que se llegaría. Yo soy de los que piensa que esta guerra podría entrar a su última fase. Podría, no doy como seguro. Eh, pero evidentemente los resentimientos van a quedar a la orden del día porque probablemente Ucrania va a tener que renunciar a parte de su soberanía territorial en algunos sectores. Y eso, por supuesto, que después de 2 años y medio de guerra, pues no va a dejar contento a Ucrania y a muchas de las partes, particularmente Europa. Esta guerra se está llevando a cabo en las puertas de Europa. No es la primera después de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera es la primera después de la posguerra fría, pero ciertamente ha adquirido particular visibilidad a partir de las imágenes que hemos visto y el uso de estos ingenios bélicos. Así que yo diría que las van a quedar seriamente comprometidas las relaciones ruso-ucranianas y probablemente vamos a ver un fuerte nacionalismo ucraniano a futuro, muy acendrado. O sea, si algunos dudaban respecto a su relación amistosa o no con Rusia, probablemente hoy día lo antirruso en gran parte de Ucrania esté sentado sólidamente. Y al mismo tiempo, en cambio, pienso que respecto a Estados Unidos y Rusia puede haber una cierta mejoría de relaciones que no serán espléndidas, pero al parecer, lo que vimos en el caso anterior, Trump, independiente que tiene diferencias en muchos puntos, hay ciertas personalidades de líderes autoritarios o autocráticos o populistas con los que se lleva mejor incluso que con las democracias occidentales más acordes con lo que es la institucionalidad de Estados Unidos.
Ujú. Profesor Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y si usted quiere profundizar en este y otros temas del acontecer internacional, la invitación es a que sintonice cada martes a las 16 horas La Vuelta al Mundo con el profesor Gilberto Aranda y diversos invitados e invitadas. Así que está hecha la invitación, profesor. Lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muy amable, muchas gracias y muy buen día a todas y todos. Gracias, profesor. Bueno, y con esta conversación despedimos también esta primera edición de Radio Análisis de día lunes 25 de noviembre del año 2024. Siga nuestra sintonía porque